Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad en este viernes, cerrando la semana. Enseguidita vamos a seguir debatiendo, analizando toda la situación económica. Está Gabriel Catopodi, intendente de San Martín. Veíamos recién el panazo. Se regalaron hoy 200 kilos de pan en San Martín como una forma de protestar por el excesivo precio de la harina y cómo ha subido el pan. Vamos a seguir hablando del tema Venezuela, está Alicia Castro, con ella enseguida vamos a estar hablando, pero no nos olvidamos de otro DNU que esta semana firmó Macri, referido a ARSAT, ese gran proyecto argentino que trascendió al mundo y que este gobierno pareciera que lo tiene apuntado. Bueno, está el ex vicepresidente de ARSAT y vamos a estar hablando también de ese tema. Hacemos un repaso sobre lo que es el ruidazo en este miércoles. Paula Avellaneda está en Acoite y Rivadavia. Siempre se utilizó esta modalidad de venir los viernes a las 8 de la noche a distintas esquinas a protestar contra los tarifazos. Recordemos que la inflación el año pasado llegó casi al 50% y los sueldos no crecieron a la par. Y a esto hay que sumarle que aumentó el gas, la luz, las prepagas, el colectivo, trenes, subtes, con lo cual a mucha gente se le hace imposible llegar a fin de mes. Y hay gente que se quedó sin trabajo, los jubilados que perciben muy poco de jubilación. Por eso se están reuniendo. Estamos en la esquina de Acoite y Rivadavia, que en este momento está cortada. Hay bastante gente que vino con los carteles, hay jubilados, hay familias que vienen con sus chiquitos y las cacerolas a protestar, como esta modalidad que se implementó en el 2001. De la misma manera ahora lo están haciendo contra las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Volvemos en cualquier momento a esa esquina. Corrientes y Medrano, vamos a ver cómo se refleja en esa esquina tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en Corrientes y Medrano, otro de los epicentros del ruidazo que se viene organizando todos los viernes para protestar contra el tarifazo. Cabildo y juramento, otro punto de encuentro en Belgrano. Vamos a verlo. La Croce y Álvarez Tomás, aquí cerca del canal, también vamos a ver. Y en Morón, en la provincia de Buenos Aires, también lo que nos está llegando en este momento, el ruidazo. Bueno, esta mañana dialogábamos con Felipe Solá, que estuvo en Mañana Silvestre, en Radio 10. Felipe Solá ya instalado como precandidato presidencial del peronismo, y esto nos decía sobre lo que acontece actualmente en la Argentina. Febrero va a ser un mes muy importante, yo creo que puede ser un mes de definiciones fuertes. Y así sucesivamente cada vez va a haber más. Digamos, tenemos un piso, que es la crisis, y el piso crece. La crisis crece y el piso crece. Porque la crisis no es que el dólar esté estabilizado y las tasas se han bajado un poquito. Las tasas son enormemente altas, la economía está parada, y obviamente cada vez tenemos más problemas con
con la falta de empleo y con la caída del salario. En primer lugar, va a seguir diciendo que la corrupción fue un tema del gobierno anterior y que ellos no tienen nada que ver con la corrupción, claro, cuando tienen una enorme cantidad de casos no investigados, o tapados por los jueces, o demorados por los jueces, ¿no? Porque cuando se termina este gobierno vamos a ver aparecer los casos, como suele ocurrir en la Argentina con cierta justicia. El gobierno va a tratar también de decirle, meterle miedo a los argentinos por el lado de, ojo argentinos, si no nos votan a nosotros, no va a haber poder internacional, el mundo va a estar en contra nuestra, y claro, y en este momento además con una terrible deuda, ¿no es cierto?, que provocaron ellos. Entonces, ese va a ser uno de los elementos, el miedo. El miedo, decía Felipe, justamente en el día en que el fondo advierte a la Argentina, ¿no?, metiéndose ya en la interna política de nuestro país, sin ponerse colorado el fondo, diciendo, ojo argentinos, cómo voten en octubre de este año, miren que si votan algo contrario a Macri, les puede ir mal. Vergonzoso lo del Fondo Monetario Internacional. Obvio que es mucho más vergonzoso este gobierno que permite, porque ha entregado la soberanía política y económica en manos del Fondo Monetario Internacional. Pero ahí, cuando empezábamos hoy el diálogo con Felipe Solá, y usted lo escuchaba, decía, febrero va a ser un mes clave, porque Felipe Solá es parte de los dirigentes políticos que sostienen que rápidamente la oposición tiene que dar definiciones, que no se puede esperar a junio, como algunos dicen, sino que febrero y marzo tienen que ser los meses donde se defina, Cristina Kirchner, ¿va a jugar o no va a jugar? Que se tiene que definir allí. O se va a hacer una amplia interna del kirchnerismo, donde van a participar Felipe Solá, Agustín Rossi, Axel Kicillof. Esas son las definiciones que muchos dirigentes, como el otro día Pino Solana lo marcaba aquí, otros que no lo dicen, pero en privado lo sostienen, la oposición no puede seguir dormida, tiene que reaccionar y el tiempo es febrero o marzo para preparar y organizar el Frente Patriótico del que muchos hablan. Axel Kicillof, hablando de él, también hoy se refirió a la política y la actualidad. La clase media ha sido una víctima tremenda de las políticas de Macri, como lo ha sido siempre las políticas neoliberales, como fue en los 90, como fue también en la dictadura. Estas políticas funden a la clase media porque pretenden armar una sociedad con una masa enorme de gente en condiciones muy precarias, pasa en otros países de Latinoamérica, y un sector privilegiado que le va muy bien. Bueno, y esta semana también se conoció, dentro de los datos económicos duros de la caída, los que repasábamos recién con Hernán Lecher, los datos de pobreza, ¿no? La canasta para no ser pobres e indigentes en la sociedad. Otro de los datos duros de la economía, fíjese. Hay 639.000 pobres en la ciudad de Buenos Aires, el 20,9% de los porteños, en una ciudad que tiene el PBI más alto de la Argentina, que es una de las ciudades más ricas de la Argentina. Esto es una cifra que realmente duele. 639.000 pobres, 20,9% de los porteños pobres, 120.000 más que un año atrás. Es un dato fuerte, ¿eh? Es un dato muy fuerte. En 3 años se sumaron 225.000 nuevos pobres. 414.000 había en el 2015, fíjese este dato. 414.000 pobres había en el año 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Terminó el 2018 con 639.000 pobres en la ciudad de Buenos Aires. La Dirección de Estadísticas del gobierno porteño es el que aporta esta información sobre aumento de pobreza grande en la ciudad de Buenos Aires. 1 de cada 5 porteños está en una familia con ingresos inferiores al costo de la canasta básica, que es de 24.865 pesos para una familia tipo. La verdad que son datos que sorprenden, ¿no? En la ciudad más rica del país, Fernando, ¿no? Sorprenden, y lo dijimos esta semana cuando comentamos cuál es el ingreso para
participar de la clase media en la ciudad de Buenos Aires. 40.000 pesos es el piso. ¿Te imaginás que con un ingreso de 40.000 pesos son muchas las familias que quedan afuera? Y el costo de vida va subiendo más para los sectores de menos ingresos. Cada vez la inflación es más fuerte en alimentos que en el resto de los servicios. Por lo tanto, los sectores de menores ingresos se ven más afectados y por eso sube más la pobreza. Porque la canasta básica sube más incluso que el promedio de la inflación del INDEC. Y esta semana también difundimos lo que es el costo de la canasta ejecutiva que elabora el SEMA, la universidad, y daba que la inflación para los ejecutivos fue menor que el promedio del IPC que mide el INDEC. Vos fijate lo que pasa, los sectores populares, los sectores de menos ingresos que destinan todos sus ingresos a alimentos, le da una inflación superior a la media, más del 50%. Los ejecutivos le da una inflación, ahí está, el costo de una canasta ejecutiva, 2 puntos menos que la inflación promedio del país. ¿Y por qué se da esto, Fernando? Porque los servicios que consumen los ejecutivos aumentaron menos y la proporción de ingresos que destinan... Es decir, que no solamente a los ricos les va muy bien con este gobierno porque son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, sino que también los ricos les va bien económicamente en cuanto a inflación, tienen menos inflación. No solo eso, sino que a las empresas que pagan salarios a sus ejecutivos en dólares, cada vez les sale más barato. Con la devaluación se había calculado que cayó, creo que fueron más de 15 puntos el costo de un salario para un ejecutivo, para una multinacional. O sea, esto beneficia a las empresas, beneficia a los ejecutivos y claramente traslada el costo a los sectores de menos ingresos. Bien, y las proyecciones de inflación que ya comienzan a dar las consultoras privadas, ¿no? También para tener en cuenta. EcoGo da 33... ¿Cuánto es la oficial, Fernando? 23 puntos. 23 prevé el gobierno para este año. Bueno, EcoGo prevé ya de arranque en enero 33% para este año. 10 puntos más que el gobierno. EcoGo es una de las consultoras más prestigiosas claro. de la ciudad, de la City. Es la de Miguel Bey, ¿no? Exacto, la que era Miguel Bey. Ecolatina, 35% para este año. En enero estamos, porque después las previsiones van cambiando. Pasó lo del 2018. Ecolatina 35. Y la Universidad Torcuato Di Tella 39,2, casi 40% de inflación para el 2019. Es decir, fíjese, las expectativas, de esto es lo que el gobierno no quiere hablar, de esto no te hablan los grandes medios. Por eso buscan afanosamente todos los días instalar lo que Darío antes te decía, la viuda de Muñoz, presionan a la justicia, arman nuevas causas, porque de esto no quiere hablar. Va a ser otro año dramático para el derrumbe económico de la mano del equipo, del mejor equipo de los últimos 50 años en la Argentina. Fíjese, la Universidad Torcuato Di Tella, una universidad muy seria, 39,2 prevé de inflación. ¿Y el fondo que sostiene a este gobierno y este plan económico? ¿Cuánto prevé el fondo? Sería deseable que no se hubiese visto una inflación tan alta en 2018. La probabilidad es que la revisemos al alza, por encima del 20% que teníamos. Es decir que también el fondo está previendo mayor inflación para este año, Fernando, ¿no? Sí, recordemos que el presupuesto dice 23%, el consenso de las consultoras en el REN, esta estadística del Banco Central, 27,8%. Ahora el FMI dice que el cierre de 2018 fue una inflación mucho más alta y los aumentos de tarifa que están previstos aplicar en este primer cuatrimestre van a impactar por lo menos en 5 puntos en la inflación. Así que cuando empiezan a hacer las nuevas cuentas en febrero y se reúnan los técnicos del FMI con los técnicos argentinos, van a tener que revisar la cifra y de 23% subirla, probablemente más alineado con el 27% que espera el mercado. Aunque, Gustavo, con la recesión que hay en este momento en la Argentina, es muy probable que la inflación empiece a bajar porque no venden nada. Aunque no hay aunque la recesión no ha generado una caída de los precios tan fuerte, igual algo va a impactar. Mara Ruiz está esta noche, economista. ¿Cómo te va, Mara? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Y qué previsiones tienen ustedes? ¿Cómo analizan? Mira, para nosotros esa proyección que tiene el consenso del mercado, que publica el Banco Central, sí, se cumple sí, solo sí,
el dólar se mantiene en el piso inferior de la banda, como está ahora, pero para el resto del año. ¿Y eso? Evaluamos calcula. escenarios donde eso no pasa. Evaluamos escenarios donde el dólar va convergiendo lentamente hacia el tope de la banda y escenarios de cambio abrupto a mediados de año en el contexto de la incertidumbre electoral, donde el dólar de un día para el otro salta. Y en ese caso estamos hablando de una inflación a fin de año entre 36 y 38% y de promedio en el año de 43 a 45%. Eso siempre y cuando, y siempre en un escenario optimista donde el dólar está o en el piso o en el techo de las bandas que puso el Banco Central. Más allá de eso, estamos hablando de inflaciones por encima del 46% de promedio en el año. ¿46%? Siempre y cuando el dólar se pase de la banda. Y ahí hay que ver qué hace el Banco Central. ¿Es un escenario posible? Es posible porque es un año de incertidumbre electoral. El gobierno tiene muchos dólares que le prestó el fondo, pero hay que ver si parte de eso los vuelca al mercado y si se los da el central, si el central decide intervenir o no en el caso de que ante la incertidumbre electoral se produzcan nuevas presiones sobre el tipo de cambio. O sea que estamos en un escenario que el consenso ese de 27, 28 para fin de año solamente se cumple mientras nos mantengamos en este piso de dólar que tenemos en estos meses de El tranquilidad. lunes sale a licitar la Secretaría de Finanzas, las LECAP, sale a colocar deuda. Está ofreciendo 60% de tasa anual a 89 días. Es una tasa que en el mejor de los casos está 20 puntos arriba de la inflación y que esa es la estrategia que tienen para poder mantener el dólar en ese valor y seguirlo en el piso de la banda como estaba describiendo para que no se le disparen los precios. Eso es lo que están observando también ustedes. Exactamente, y de nuevo, las tasas están muy altas, digo, en un escenario electoral. ¿Cuánto pueden mantener las tasas en un 60%? Bueno, y con la recesión sin que hay, seguir, además, ¿no? Sí, sin seguir, digamos, recesionando la economía. Ahora está ese miedo, bajas un poquito la tasa y ¿qué pasa con el dólar? Están en un escenario muy frágil porque quizás hay margen para bajar las tasas, pero apenas las bajas un poquito empieza de nuevo la incertidumbre, se metieron en una trampa. Claro. Gabriel Catopodis, recién veíamos San Martín hoy, fue núcleo de una protesta muy grande, ¿no? Mucha gente, primero a un panazo y después también al ruidazo por la suba de tarifas, y bueno, marca un poco la reacción social que hay, ¿no?, frente a la situación económica. Sí, está a la vista que esta política económica es un fracaso y también está a la vista que son muchos los que después de estos 3 años están muy mal, Gustavo, están muy mal las pymes, están muy mal los comerciantes, los panaderos, los laburantes formales, los que hacen changas, y la verdad que hasta acá los defendimos, los intendentes, la oposición, movilizándonos, presentando amparos contra los tarifazos, yendo al Congreso. Ahora creo que la oposición, bien lo decías vos, la manera que tiene de defender a esas pymes, a esos clubes de barrio, es construyendo una propuesta demostrando que hay otro modelo. En San Martín, las pymes y los comercios, 3.200 pymes y comercios de San Martín van a pagar el 30% menos de impuestos en el 2019 que en el 2018. Y lo podemos hacer porque hay un Estado que está ordenado, un Estado municipal que tiene la decisión de poner a las pymes por delante. Necesitamos un Estado que esté preparado y organizado para exportar y no para importar. Claro, necesitamos un Estado que ponga a las pymes en primer lugar y no a las empresas de las 20 familias más ricas de la Argentina. Y el problema es que la Argentina no crece, y no crece hace 3 años, y no crece porque no hay plata en la calle. Entonces, mientras las pymes no puedan vender y los trabajadores no puedan comprar, claramente este modelo no tiene destino. ¿Qué pasó con las presentaciones que ustedes habían hecho por el tema del último tarifazo anunciado por el gobierno? Tenemos amparos en la justicia presentados, tenemos todavía alguna medida cautelar a favor de algunos clubes de barrio. Estamos organizando con todas las multisectoriales y asociaciones de usuarios y consumidores e intendentes del peronismo, de la oposición, una gran audiencia nacional, y vamos a seguir por todas las vías y con todas las herramientas que tengamos para defender y para que el gobierno tome nota. No puede ser, a esta gente no se le puede pedir más nada, a las pymes, a los comerciantes, a los clubes de barrio ya no se le puede pedir más nada, Gustavo. Son 3 años de ajuste, son 3 años de caída de las ventas, son 3 años donde este gobierno no les dio una sola buena noticia, no hay una sola idea nueva de cómo se sale de esta crisis. Cada vez que
una y otra vez se aplicaron estas políticas, a la Argentina le fue mal. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, demostrar que hay otro modelo, demostrar que es garantizando que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación. Un país donde los trabajadores no llegan a fin de mes es un país que no tiene Ahora, destino. el tema político, porque esta es la gran pregunta, es ¿qué hace la política? Usted mismo lo estaba diciendo, recién escuchábamos, esta mañana estuvo Felipe Solá en Mañana se ve en Radio 10, decía Felipe, a más tardar febrero o marzo hay que dar gestos concretos desde la oposición. Si se va a un frente patriótico, si se busca unidad o cómo se hace. ¿Usted coincide en eso, que hay que rápidamente ir a eso? Bueno, absolutamente. Me parece que hay un gran acuerdo de la oposición que tiene que estar dirigido a discutir candidaturas, pero antes que eso a poder proponer y generar un modelo diferente. Y creo que hoy, por ejemplo, hay 50 intendentes que tenemos una decisión y un acuerdo, que es ir todos juntos para ganarle a Vidal y ganarle a Macri en la provincia de Buenos Aires. Y le vamos a ganar si tenemos una propuesta que es atractiva, que es potente, que es clara, que demuestra ¿Tienen que... candidato? Bueno, los candidatos los vamos a ir encontrando en la provincia de Buenos Aires, hay muy buenos candidatos. ¿Le gusta Kicillof, por ejemplo? Vidal, con desdoblamiento o sin desdoblamiento, está atada a la suerte del ajuste y del plan del tarifazo del macrismo. Entonces, nosotros tenemos que poder ofrecer una alternativa, una propuesta que le devuelva a los argentinos la idea de que se puede salir. Tampoco vamos a acompañar esta idea de que no hay otro camino, de que nos gana el escepticismo. Yo veo a las pymes en San Martín, Gustavo, y todos los días la pelean, todos los días ponen el hombro, no bajan las persianas, y van a seguir saliendo adelante como lo hicieron en cada crisis y en cada momento donde un gobierno neoliberal como les puso el pie sobre la cabeza. Ahora es con un Estado fuerte que ordene, que desarrolle, que organice una economía a favor de los trabajadores, donde la timba no sea premiada y lo que se premie sea el trabajo y la producción. Antes de ir a Alicia Castro para analizar en profundidad todo lo que ha sido la semana en torno a Venezuela, esta semana no hay que olvidarse de estas cosas, que uno de los grandes proyectos a nivel tecnológico y científico que tuvo la Argentina en los últimos años, como ha sido ARSAT, con la proyección internacional, este gobierno lo tiene a la mira. Ha intentado privatizarlo, le ha quitado fondos, y esta semana se conoció otro DNU que estaba hablando de las bandas que quieren privatizar de ARSAT. Está el ex vicepresidente Guillermo Ruz. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es un avance más del gobierno que parece que tiene la fijación, ¿no?, con ARSAT? Sí, tal cual. Ya le suspendió ARSAT 3, suspendió el despliegue de la televisión digital abierta, lo que quedaba de ello, y ahora va por las frecuencias de comunicaciones móviles que tenía reservadas por una ley nacional para justamente llevar conectividad a nuestro territorio, pensando en la seguridad, en la defensa, en la inclusión digital. Está puesto en el artículo que busca derogar este DNU, que ARSAT debía articular con las empresas públicas provinciales, con las pymes y las cooperativas del interior, justamente para llevar conectividad a donde no fue el mercado. ¿Y qué es lo que intenta hacer ahora el gobierno de Macri, cambiando esta regla de juego? Bueno, a ver, por un lado me parece que ni siquiera es un decreto que sale del gobierno, esto directamente sale de las empresas. Porque tiene nombre y apellido. Seguro. ¿Cuál es la necesidad de más espectro? ¿Hay algún informe técnico que menciona ese decreto, que dice, así como dice el área técnica de la ENACOM, estamos en un problema, las radiobases de los operadores no dan para más, no están funcionando las comunicaciones, necesitamos ese espectro? Para nada. Hay un proyecto, el de ley corta, que se está tratando en el Congreso, que tenía ese mismo artículo. O sea que también en un punto tampoco hay tanta urgencia eventualmente, porque se está tratando el mismo tema en el Congreso. Y por otro lado, después de la fusión entre Cablevisión y Telecom, Telecom tiene que devolver 80 MHz al Estado Nacional. Entonces ahí también tiene MHz eventualmente para distribuir entre las operadoras Ahora móviles. es interesante, para que la gente también lo entienda, lo que usted marcaba al inicio, era lo que tenían reservado, digamos, para la conectividad, ¿no?, a nivel país.
¿no? En algún momento se pensó en hacer una empresa pública, ¿no? Con esas líneas. Bueno, ese espectro surge de la licitación de 4G que se hizo en el año 2014. Se licitaron 4 bloques, 3 pensando en justamente que brinden 4G las 3 operadoras que tenemos en nuestro país principales, y se buscó que surja un cuarto operador. Ese espectro lo ganó la licitación el grupo Vila Manzano con Arlink, que ofertó $506 millones por ese bloque de frecuencias que le permitía dar 3G y 4G, pasó? pero no pudo afrontar el pago de eso y el Estado retiró esa adjudicación. Era una licitación internacional en la que solamente para ese bloque se había presentado Arlink, entonces no había una segunda opción para ir a buscar. Entonces, ¿qué se hacía con eso? Si lo que se estaba buscando justamente, más allá de una empresa que adjudicara el espectro, era que haya más oferta de servicios en nuestro país, Pero más el Estado competencia. se relega, digo, el Estado se retira, que eso es lo que también lo que duele, ¿no? Claro. El Estado se retira de algo que tendría que estar usándolo tal vez para otro objetivo, otro fin, ¿no? Al no haber un privado que pueda desplegar una red con ese espectro, se le asignó a ARSAT, se le reservó a ARSAT mediante una ley nacional, justamente con el objetivo que está en el artículo 11, que es lo que le mencionábamos antes. Está bien. Alicia Castro, buenas noches, Alicia. Buenas noches. Gracias por venir. Encantada. ¿Qué análisis hace ya de 48 horas después de lo que ha pasado en Venezuela con la participación de Estados Unidos, este nuevo